Hola, hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Les saluda Eugenia Pumero. Bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Hoy lunes con este semejante aguacero que está cayendo por estos lados y yo creo que en todo el país. Vamos a irnos conectando, vamos a esperar quienes se conectan. Hoy va a ser un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre 5 conductas o comportamientos que te pueden indicar si estás viviendo, proyectando o estás repitiendo un dolor emocional. Hoy con mi amiga y colega Erika Alfonsi vamos a conversar de este tema. Así es que vamos a aprovechar este tiempo, este live, para compartir todo ese conocimiento que a ti te puede ayudar. Vamos a ver quiénes se van conectando, vamos a ver si Erika ya está por aquí para enviarle la invitación. Ok, vamos a ver. Así es que te invito, ¿sabes cuáles son esas conductas o comportamientos que te pueden indicar que estás viviendo un dolor emocional? Bienvenida Maureen, saludos. Vamos a ver quiénes más se van conectando. Les pido por favor me digan si se escucha bien. Vamos a ver si Erika se conecta en unos segunditos para conversar de este tema, de verdad, un tema que nos puede ayudar mucho a ir identificando qué es lo que podemos trabajar con estas herramientas que tenemos hoy en día, con el coaching, con la bioneuroemoción. Definitivamente, Maureen dice saludos, gracias. Igual, Maureen, gracias a ti por acompañarnos. Vamos a ver si Erika ya está por aquí para que me pida el enlace o mandárselo. Bueno, todavía no veo a Erika. Entonces, como les digo, bueno, feliz tarde de lunes. Hoy vamos a compartir este tema. Quisiera que analicen un momentito o reflexionen qué entienden por un dolor emocional. ¿Cómo podemos identificar esas conductas? Bueno, ya vemos que Erika se ha unido. Vamos a esperar que me envíe el enlace para aceptarla. Estos 5 comportamientos que hoy vamos a mencionar, Erika y yo aquí, te pueden dar ideas, si resuenan contigo, de qué aspectos en tu vida puedes trabajar y cómo irlos trabajando. Porque definitivamente, detrás de estos comportamientos hay un dolor emocional. Vamos a ver, ya Erika me envió. Vamos a ver, vamos a esperar que Erika se conecte. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola Eugenia, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho súper bien. ¿Y a mí me escuchas? Sí, perfecto. ¿Cómo Ok, estás? Buenas tardes. buenas, muy bien, gracias a Dios. Saludos Mariceli que se está conectando también, bienvenidas. Erika, muchísimas gracias por este espacio que vamos a compartir, por acompañarme. Les estaba mencionando que vamos a conversar sobre 5 comportamientos, conductas Ujú. que nos pueden ayudar a identificar que estamos viviendo un dolor emocional. Entonces, para las personas que se están conectando, ese es el tema que vamos a compartir en este live hoy lunes, con esta tarde tan lluviosa y tan de truenos, ¿verdad? Pero bueno, a Sí. Dios gracias, aquí estamos y la conexión nos permite compartir este conocimiento. Erika, quiero que des la bienvenida a las personas y que les comentes un poquito de qué es lo que haces para arrancar con el tema, mientras se van conectando más personas. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidas las personas que se conectaron. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio que es un espacio de aprendizaje y de crecimiento personal. Yo soy Master Coach en Programación Neurolingüística y Coaching Sistémico. Y bueno, Eugenio y yo hemos hecho una alianza muy bonita, ¿verdad? Porque nuestras energías resuenan y quisimos comenzar con este proyecto. Y fíjate, cuando hablamos del dolor emocional, podemos tener muchos tipos de comportamientos, ¿verdad? En nuestro día a día. Sin embargo, no sé, Eugenia, hay ciertas heridas que son las heridas de la infancia que también llevan de la mano las llaman máscaras, ¿verdad?
de esa herida o de ese dolor, que también, y son 5 que también podríamos hablar. Sin embargo, para comenzar, Eugenia, y yo aquí reflexionando, a ver, todos y todas tenemos un dolor emocional. Ajá. El tema es que hay personas que nos damos cuenta, o sea, a lo mejor no que teníamos ese dolor emocional, claro, nosotras porque ya hemos hecho un trabajo personal para poder ayudar a otros. Sin embargo, hay personas que dicen, ok, pero ¿qué sucede? ¿Por qué a ver, dependo tanto de una persona? Haga lo que me Sí. haga, bueno o no tan bueno, ¿verdad? Una dependencia Ujú. emocional. ¿Qué pasa? ¿Por qué siento que me siento víctima? ¿Qué pasa? Que siento que los demás me hacen cosas, que no me siento amada, siento que nadie me quiere. ¿Ok? Entonces, en realidad son muchísimos síntomas, son muchísimos comportamientos, actitudes que sí, hoy vamos a hablar acerca de 5, sin embargo, bueno, creo que vamos a hablar de muchos más, porque 5, ¿verdad? Es como muy 5 poco, son como los pero básicos. sí, como los básicos y tomando en cuenta que vamos a hacer, que es un live, pues no podemos extendernos tanto, sin embargo, lo que quiero es darles el mensaje de que a veces tengo clientas que se sienten mal, ¿verdad? Por, Ajá. por, porque tienen ese dolor emocional, porque tienen esas heridas. No, en realidad ese dolor emocional y esas heridas están ahí para, para transformar tu vida, para que hagas Exactamente. cambios y que van a ser Ujú. cambios a tu favor, que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a aprender. Lo que pasa es que está, a ver, puedo usar esta palabra como muy satanizado el dolor emocional. Es como que si está Sí. prohibido sentirse triste, sentirse víctima, es como que si estuviera prohibido. Y no, es Yo creo, parte Erika, del ajá, aprendizaje de la vida, porque sin eso no aprendemos. exacto. Es que yo creo que ni siquiera es que esté prohibido. Yo creo que para mí lo más importante es no quedarme en ese estado, porque el dolor emocional, muchas veces creemos que una persona que anda todo el tiempo en depresión, en tristeza, son las que viven dolor emocional y no precisamente. Hay comportamientos que son de los que vamos a conversar hoy, 5 básicamente. Estos comportamientos son los que nos llevan a identificar que tenemos un dolor emocional porque muchas veces ni siquiera somos conscientes. Entonces, Correcto. cuando Erika al inicio mencionaba estas heridas de la infancia, porque por lo general es cuando se dan de los 0 a los 5 años, son heridas que de alguna forma nos hacen ponernos una máscara que es la que decimos, ese es el comportamiento que adoptamos para defendernos, es como un mecanismo de defensa. Entonces, Claro. es muy interesante no sentirnos mal por ir identificándonos en estos comportamientos, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en mí, siempre me sentí una persona segura, una mujer emprendedora que luchaba por lo mío, sí, trabajaba, o sea, siempre había logrado lo que me proponía. Incluso un ejercicio que yo hice fue preguntarle a personas muy allegadas a mí que cómo me percibían. Claro, una mujer segura, que trabaja, o sea, muchas características muy bonitas, como de mucha seguridad y confianza, pero yo lo que no me daba cuenta era que yo había puesto un comportamiento de estos o una máscara para protegerme de lo que verdaderamente yo estaba sintiendo o lo que era en ese momento. Ujú. Entonces, no precisamente tenemos que andar ahí llorando o en esa tristeza siempre No, para decir si tenemos o no tenemos uno de estos comportamientos. Incluso yo creo que estas máscaras nos las ponemos y nos las quitamos de acuerdo a lo que estemos viviendo en ese momento y hay unas que usamos más tiempos que otros. Por ejemplo, correcto. Erika, y bueno, bienvenida a las personas que se están conectando, ya veo que hay bastantes personas conectadas. Hoy el tema es
5 conductas o comportamientos que nos ayudan a identificar si estamos en un dolor emocional. Entonces quiero, Erika, que les digamos un poquito como más en término popular, por decirlo de alguna forma, ¿qué es para ti un dolor emocional? Porque para mí era eso, entre comillas, ser una mujer segura, pero detrás de eso había mucho dolor. Ok, Había un voy a muro. hablar desde mi experiencia, ¿verdad? No puedo hablar por los demás, voy a hablar por mí. A Y me ver. gustaría, perdón, Erika, antes de que inicies, me gustaría que las personas, bueno, que nos están escuchando, primero nos digan si nos escuchamos bien y Correcto. si pueden comentar ahí qué significa para ustedes un dolor emocional o cómo identificarían o qué creerían que es un dolor emocional para irlo poniendo ahí y ir desarrollando más el tema. Sí, y pueden compartir Adelante. el live también, si desean. Sí, puedes Compartir darle con ahí en la mujeres flechita. que ustedes aprecien, que ustedes saben que requieren de esta información. A ver, digamos que mi máscara era... Ah, por aquí está mi tía. Hola tía, bienvenida. Mi tía que es psicóloga. Esta máscara, mi máscara era muy de perfeccionista, muy de hacerlo todo bien para que me vieran, ¿verdad? Eh, muy de estudiar y estudiar y estudiar. Sin Ajá. embargo, a la final no hacía nada con eso porque tenía un miedo muy grande que me paralizaba. Total que todo ese conocimiento, claro, no buscaban más allá, porque ahí había una herida. Entonces, eso es lo que yo quiero comentarles y que no es, a ver, esto no es para que se sientan mal, ¿verdad? Todas y todos tenemos heridas, ¿verdad? Heridas emocionales. Son 5 heridas. Hay personas que tienen las 5 heridas. Generalmente tenemos las 5, unas en mayor grado que otras, ¿verdad? Y que ellas se van activando, ¿verdad? O se detonan de acuerdo con las situaciones que nos vayan sucediendo en el transcurso de la vida. Sí. Sí, para hablar más a profundidad, una de mis heridas es, ¿verdad? Ya la he suavizado muchísimo, la he trabajado, el abandono, ¿ok? Y el comportamiento es la dependencia. Entonces yo dependía mucho de una pareja. Y esa pareja podía hacer lo que sea o cualquier cosa, pero bueno, yo lo perdonaba o X, yo buscaba lo que sea, pero no, que no se generara el abandono. Sí, Yo no claro. permitía que esa persona me abandonara. Y si lo hacía, era, a ver, un dolor muy profundo. Era una tristeza y era una cosa como que si se iba a acabar el mundo. ¿Ok? Entonces, esa era mi conducta. Y esa es la Entonces, conducta, ajá, ajá, y esa es la conducta predominante de el abandono. Y, y, ajá. y si algunas personas aquí se identifican con eso, con cuando uno depende emocionalmente de otra persona, ¿ok? Eh, podrían tener una herida de abandono. De hecho, es una de las heridas más comunes, ¿ok? Y, wow, yo en ese momento, hace muchos años atrás, yo no me daba cuenta. Y una de las características era decir, es que yo no me veo sola, es que yo no puedo estar sola, me da miedo la Sí. soledad, no me quiero quedar sola. Y hay gente que me decía, ¿y cómo te vas a quedar sola si en este mundo hay tanta gente? No te puedes quedar Sí, sola. En este mundo hay sí. amistades, hay gente. Si la relación se, se rompe, no vas a estar sola. Pero yo sentía que sí, ¿verdad? Esa era mi sensación. Otro síntoma es que, por ejemplo, las personas que están aquí, imagínense que se van de viaje solos.
que van a un viaje o de trabajo solos, o a alguna parte a hacer algo solos. Yo no me podría imaginar yéndome de viaje sola. Ujú. ¿Okay? Nada más imaginármelo era una emoción desagradable. Y te limitaba Sin a em- hacer muchas cosas que querías hacer, me imagino. Correcto, era Ujú, una limitación. ujú. Era una Es limitación. interesante, Erika, porque ahora que mencionas, bueno, el primer comportamiento del que ya iniciamos, de estos 5 que vamos a hablar hoy, es el abandono, o sea, el comportamiento de sentirnos abandonadas. La herida es el abandono, pero la máscara o el comportamiento que adoptamos La es el dependencia. dependiente, exactamente. Pero vieras qué interesante porque esta dependencia también muchas veces lo he notado, incluso yo lo experimenté, en que se da en efecto contrario, por decirlo de alguna forma. Porque yo, en mi caso, era de las personas que antes de que me abandonaran, yo abandonaba primero. Porque por lo general, cuando tenemos un comportamiento como son inconscientes, lo que no nos damos cuenta es que nosotros le hacemos a las personas lo que más miedo tenemos que nos hagan a nosotros. Y desde una forma inconsciente. Y yo, por ejemplo, con esta máscara de dependencia, fue como al revés. Más bien yo detenía una situación y decía, no, yo no voy a depender de eso. Pero entonces empecé a formar barreras. Aquí lo importante, digamos, y quiero mencionar en esto, es que de estos 5 comportamientos, generalmente se entrelazan unos en otros y tal vez es donde hay que Correcto. estudiarlos a profundidad en uno, digamos, en las historias de familia, en el entorno que tuvimos en nuestra infancia, como para decir que algo es así, ¿verdad? No, no se trata de que si escuchan Que aquí en este cada live caso que es la herida de personal. abandono, exactamente. Entonces, pero sí es como muy característico. Por ejemplo, digamos también la herida de abandono y la herida de rechazo tienden a confundirse, o estas máscaras, porque son muy similares en los comportamientos. Sin embargo, es muy diferente el abandono y el rechazo. Yo por lo general pensé que yo vivía mucho la herida de abandono, porque conscientemente yo Es que con la puedes vivir gente, las dos, puedes ajá, vivir pero yo las dos. decía, sí, Ujú. no, sí se pueden vivir las dos, pero yo por ejemplo decía, no, es que como mi papá se divorció de mi mamá y se fue de la casa siendo yo niña, entonces yo escuchaba a las personas decir su papá los abandonó. Esa era la frase que escuchaba, pero vean qué interesante, porque yo no me sentía abandonada por mi papá. Pero como yo escuché tanto esa frase, yo decía, ¿será que yo vivo esa herida? Entonces, cuando yo empecé a trabajar estos temas, era como lo que más me había enfocado, ¿verdad? Pero un día me di cuenta que no era el abandono lo que yo vivía, era más bien la herida del rechazo, Claro, porque el rechazo y el abandono son tan diferentes. Abandono es cuando una persona sale y se va. Rechazo es cuando la persona se queda física o emocionalmente, pero rechaza. Y uno lo percibe así siendo niño, porque eso es otra cosa que es muy importante. Es una percepción de niños. ¿Por qué? Porque cuando éramos niños o niñas no entendíamos lo que sucedía. Y si yo, por ejemplo, siendo niña, vi que mi papá salió y se fue de la casa, o que mi mamá me regañó por algo, yo pude haber interpretado que me estaba rechazando o que mi papá me estaba abandonando. Y ahí es donde se forman estas heridas y por eso es tan bonito trabajarlas, porque es cambiar la percepción errónea que tenemos de esa situación de infancia. Porque al final tampoco se trata de responsabilizar a nadie, sino al contrario, es de entender que todo lo que nosotros vivimos en nuestra infancia era necesario para poder hoy evolucionar. Entonces, correcto. el segundo comportamiento es el rechazo. El Cuando nosotros rechazo. experimentamos rechazo, por ejemplo, Bueno, siento que en mi esa es trabajo la me herida. rechazan, La herida del rechazo sí, la tiene la máscara es, máscara, ajá, del huidizo. Es decir, antes de que tú me rechaces, yo yo huyo. huyo. Ajá. O sea, antes de que una persona me rechace, yo me voy primero. Esa es la máscara del huidizo. Y sucede con muchas mujeres en relaciones, ¿verdad? Que tienen ese temor a que la pareja no que los rechace. O sea, porque no es igual rechazo que abandono. Entonces, que te Ajá. rechace, entonces estas mujeres agarran y bueno, se pierden, Y qué huyen. interesante porque yo decía, no, yo soy una mujer muy suficiente y a mí nadie me va a mandar, a mí nadie me va a decir, yo no me voy a dejar controlar por nadie.
y no me daba cuenta que esa era la máscara que me ponía de huir para no experimentar algo que al final me iba a hacer Exacto, evolucionar, ¿verdad? Entonces, exacto. esta máscara de huidizo, por eso te digo que yo siempre creí o pensé que mi papá nos había abandonado por todo lo que nos decía la sociedad, la familia, la religión, todo, ¿verdad? Todas las creencias que hay, pero después entendí que en realidad yo más lo que hacía era huir, entonces empecé a trabajar la herida de rechazo. ¿Cuál es el tercer comportamiento? La tercera herida y el comportamiento. Vamos a hablar de los La dos. herida de la traición, ¿verdad? Ah, no, Ajá. la humillación. Vamos con la humillación primero. La herida de la humillación. Estas heridas se crean, Eugenia las mencionó, en la etapa de la infancia, ¿verdad? Hay Uh-huh. unas hasta los 6 años, ¿verdad? Y la humillación tiene la máscara de masoquista, Ajá. ¿ok? Que propicia esas situaciones y se da cuando, por ejemplo, en la infancia, un papá, una mamá, estamos hablando a nivel general, ¿verdad? Porque esto tiene muchas características. Sin Uh-huh. embargo, una mamá o un papá, este, a ver, eh, humilló al niño, a la niña en frente de otros, lo regañó en frente de las personas, o delante, entre los padres conversaban, no, mira qué cochina, mira lo que hizo, qué cochina. Entonces, entre los padres hablaban de eso y el niño o la niña escucha, ¿verdad? Entonces, Uh-huh. ahí solamente con eso se crea una herida de humillación. Y es algo importante que las personas que tienen la herida de humillación, perdón, estas heridas en general, su característica física, es decir, su cuerpo varía. Por ejemplo, la herida de humillación son cuerpos gruesos, anchos, ¿verdad? Grandes aquí de espalda, aquí abajo, Ajá. ¿ok? Entonces es una manera de protección, ¿verdad? Sí. Igual la herida ahorita no recuerdo, pero la herida de la traición, que vamos a hablar ahora, también es un cuerpo como arriba más delgado y abajo en las caderas más ancho. Sin Entonces, embargo, en esto, uh-huh, uh-huh, en esto de cada los cuerpos, herida, Eri, quiero para nada más aclarar un poquito, porque a veces esto del físico tiende un poquito a confundir, y sí me gustaría aclararlo antes de que sigamos, porque con las características del cuerpo no ajá, siempre coincide. Yo por lo menos en mis clientes lo he notado que no siempre coincide porque tal vez se mezcla una herida y otra. Entonces no es como igual, no es tan uh-huh, lineal el comportamiento, pero sí nos puede aportar esa información. Yo, claro, digamos, por ejemplo, me identifico más con las características del comportamiento, porque si vieras que en el en aplicar a diario estas metodologías, ¿verdad? Yo sí me he dado cuenta que uh-huh, no coinciden muchas veces. Entonces, más bien lo que hace es que nos va a confundir, porque si yo digo, bueno, si yo tengo la espalda ancha, el cuerpo grande, entonces puede ser esta herida. Yo creo que más bien tal vez es enfocarnos en el comportamiento que tenemos para ir identificando en qué resonamos, porque sí, sin digamos, la embargo, parte Eugenia, biológica, sin embargo, con las clientas que yo he trabajado, sí coincide. ajá, sí te Lo que coinciden, puede ajá, suceder es que en una etapa de tu vida, tu cuerpo resuene con una determinada ajá, herida y en otra etapa de tu vida resuene con otra determinada herida, porque el cuerpo durante la vida va cambiando. Sin embargo, sí, sabemos que durante toda la vida también esas heridas, unas se pronuncian más que otras, ¿verdad? sí. Dependiendo de la situación. Entonces también depende mucho de qué es eso que está detonando determinada herida y se manifiesta en cuerpo y comportamiento. Y entonces, ¿cuáles serían los comportamientos para esta herida que estamos hablando, la humillación? ¿Y cuál es la máscara o el comportamiento que adoptamos cuando tenemos esta herida? Bueno, la máscara es masoquista, ¿verdad? Uh-huh. Siempre
está buscando esa humillación. Entonces hace cosas, ¿verdad? Llama la atención, complace, pero siempre está buscando esta respuesta que la humille. Sí. Y obviamente de una forma Eso es lo muy más inconsciente, característico. Claro, de manera porque, inconsciente. o sea, son totalmente comportamientos inconscientes, porque definitivamente no hay, o sea, no hay un adulto, una mujer, un hombre que diga, es que yo quiero que me humillen, no. A mí me llama No, mucho la atención cuando yo leía las características de esta herida, de esta máscara del masoquista, la palabra no me calzaba como muy bien, no me resonaba mucho, pero cuando yo entendí que es cierto, de alguna forma las personas que experimentamos la herida de la humillación, y Erika dio un ejemplo que es cuando un papá o una mamá, de una forma inconsciente, porque los papás no hacemos las cosas adrede, sino que yo creo que es parte no. del miedo que nos da equivocarnos como papá o como mamá, que nosotros tendemos incluso a comparar a los hijos. Bueno, cuando son uno solo se salvó, ¿verdad? Yo digo, se salvó porque no lo comparamos con nadie, pero cuando hay más hermanos, es Cuando que usted debería comparamos. ser como su hermano, o usted debería ser como su hermana, es que mire su hermana qué limpia que es, o mire, yo he escuchado, mire su hermana que no se ensucia, en cambio usted es tan cochino o tan cochina. Eso Esas sí. frases, lo que no nos damos cuenta es cómo en un niño de 0 a 6 años, 5 años, van a marcar una herida de humillación. ¿Y de qué forma cuando somos adultos buscamos inconscientemente que nos humillen? Porque como no nos damos cuenta, entonces caemos en comportamientos que aunque suene como ilógico, ¿verdad? Que van a reforzar esa humillación. Y no sé si les ha pasado que a veces, ay, es que esa persona lo que está haciendo es hacerme quedar mal o hacerme quedar en ridículo, me está humillando, pero lo que no nos damos cuenta es que se activa una herida que está ahí, que cuando uno logra ver esos comportamientos, que ya mencionamos tres, ¿cuáles hemos mencionado? El masoquista, el dependiente Y el y el huidizo. huidizo, que son tres comportamientos que te pueden llevar a ir identificando que hay un dolor emocional. El cuarto comportamiento sería el de la herida de la traición. La traición. Y la ¿Y cuál es la máscara es máscara que usamos? controladora. Las personas Esa. controladoras. Yo le voy a decir una cosa, Erika, yo descubrí que yo tenía 4, casi 5, la quinta era como menos, pero yo sí, esta máscara de controlador es increíble, porque yo creo que la mayoría de personas la tenemos. Tal vez no es fácil reconocerla o aceptarla, porque yo creo que también en estos procesos, es decir, sí, acepto que tengo este Correcto. comportamiento, y ya, o sea, voy Correcto. a trabajarlo, voy a ver qué es lo que hay en mí que hace que yo me comporte. Y ¿Quiénes sí somos se las puede personas trabajar. Ajá, porque es muy diferente lo que Erika decía al inicio, la persona dependiente, muchas veces una característica es que es perfeccionista, porque quiere depender de la otra persona, pero la persona controladora no es tan perfeccionista, pero todo lo controlaba, ya ahora yo no, pero todo lo controlaba desde la educación de mi hijo, desde que todo en el trabajo saliera bien, desde que todo en la casa estuviera bien, y eso es tan Lo que agotador. hacen los demás. Claro, queremos cambiar a todo el mundo. Por ejemplo, organizando una actividad, yo era de las personas que controlaba que todo saliera al pie de la letra, no delegaba funciones en nadie, las personas que no delegamos las responsabilidades en los demás y que queremos hacer todo solas, porque en ese caso yo era así, es porque teníamos muy marcada esa herida. Y la herida de la traición es una herida que con frases tan simples a veces o acciones, porque yo te voy a decir una cosa, las palabras calan en la mente, pero las acciones yo Claro, creo que a veces mucho más, porque a veces no es más. necesario decirle a un hijo una frase, pero tal vez lanzarle una mirada de enojo. A mí me hace mucha gracia porque a veces usamos es que mi mamá con solo que nos volviera a ver, ya sabíamos. Claro, Esas eso habla miradas, más que las palabras. claro, eso Recuerden, exactamente, esas miradas, las palabras en una comunicación solo abarcan el 7%. Lo que más impacta en la comunicación son los gestos y el tono de voz. y por eso es que cuando nosotros a los hijos les decimos, es que usted hace esto y esto y esto, ellos ni siquiera están prestando atención a las palabras que les decimos, esa es nuestra energía, nuestra vibración,
y los gestos que hacemos al decir eso. Yo creo que definitivamente un niño ni siquiera tal vez entiende el lenguaje de los adultos que les usamos, pero sí ellos sienten nuestra vibración, sienten esa energía con la que los reprendemos, los regañamos, y esta herida de la traición es muy dada, que bueno, aquí es que no podemos profundizar en las heridas, pero me acabo de acordar con quién se da la herida, porque la herida de la traición se da con el progenitor del sexo opuesto. Y algunas veces con el mismo sexo, que es cuando yo me siento traicionada por papá o me siento traicionada por mamá. ¿De qué forma me traicionaron? Entonces, son las personas que controlamos todo. ¿Con qué objetivo? Porque al final es un mecanismo de defensa, con el objetivo de que no nos lastimen, de que nadie nos vuelva a traicionar. Correcto, porque sentirse no traicionado, exactamente, entonces controlamos todo. Que si nos envían un mensaje, que si no me lo envía, exactamente, que si en el trabajo, que todo lo hago bien, que no permito, o sea, controlo todo, que nadie me haga quedar mal para que no me traicionen. Correcto. Es vivir en ese control por un miedo a ser traicionado. ¿Y correcto, cuál es el quinto comportamiento o la quinta máscara? Bueno, la de la máscara, injusticia. Sí, la herida es la injusticia y la máscara es rígido, una persona rígida. Entonces, a ver, es una persona inflexible, ¿verdad? Rígido en estructuras, donde no pueden haber cambios ni ajustes, ¿verdad? Entonces, de hecho, estaba buscando aquí el cuerpo, los cuerpos también son así rígidos y son como muy rectos. Son personas muy delgadas, muy delgadas. ¿Sabes qué me encantó hace poco? Y se los voy a recomendar mientras Erika busca estas características. Muy delgadas. Para que una persona quiera ver esas características bien marcadas. Yo hace unos días vi con mi hijo la película de, no me acuerdo cómo se llama, el que hizo el Apple, el de la marca Apple. ¿Cómo es que se llama? No. Bueno, él, todos van a saber cuál es la película de él, ahorita me recuerdo el nombre. Esta persona, por su historia de infancia, él tiene muy marcada la herida de la injusticia, porque él fue abandonado por papá y mamá siendo bebé. Y esta persona, es interesante ver su comportamiento. Si alguno tiene la oportunidad, vean esa película de él, porque definitivamente marca mucho la característica de una persona que tiene la herida de la injusticia y donde se comporta de esa forma. Él tiene sus amistades, su círculo de amigos, pero muchas veces se comporta injusto con ellos. Hay una escena donde él despide a uno de sus mejores amigos. ¿Y ese está en dónde, Eugenia? ¿En Netflix? En Netflix está. Ahorita voy a ver si me recuerdo, y si no yo se las escribo ahí, pero es que no me acuerdo el nombre de él. Si alguien de las personas que nos está escuchando sabe el nombre del que fue el creador de Apple, yo estoy... No, la verdad es que no lo tengo, no me acuerdo ahorita, pero él sí tiene muy marcado ese comportamiento, y son las personas que uno las ve muy solitarias, que casi no se relacionan, y que de alguna forma uno dice, qué persona más injusta. Y es interesante, es súper estrictos, pero es interesante porque él no se da cuenta que él es injusto. Entonces, yo creo que lo importante en estas heridas es ver eso. No tanto verlo como una herida, porque a veces la palabra herida de hecho nos hace como entrar en resistencia, decir, no, yo eso no lo tengo, no, yo no tengo ninguna herida de infancia. ¿Por qué? Porque el mecanismo de defensa de nuestro ego es decir, en mi infancia todo fue bonito. Normalmente cuando entramos en estos procesos de sanación, yo creo que lo más importante para mí ha sido el poder perdonar, el hacer procesos de perdón a situaciones que yo juzgaba y que me hacían mantenerme detrás de un muro, detrás de una máscara, de una persona controladora, de una persona que no permitía que nadie se acercara por miedo a que me traicionaran, por miedo a que me humillaran. O sea, por eso me daba cuenta que estaban como muy activas. Sin embargo, cuando yo me permito sanar todo esto, me doy cuenta que no hay nada de qué protegerse, o sea, y empieza uno de alguna forma también a crear una vida diferente. O sea, ya yo no percibo que personas me traicionen, ya no percibo que personas me humillen,
y ya no, y solté el control de todo. Eso, yo creo que eso fue lo más rico, soltar el control, ya dejar que las cosas sucedan. Es un impulso que a veces, cuando ya me observo, digo, quiero como controlar esa situación, digo, no, 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 yo no puedo controlar a nadie, yo no puedo controlar las acciones de ninguna persona, solo puedo controlar las mías. Y yo Correcto. creo que de estas 5 heridas, de estas 5 máscaras y comportamientos, como quieran llamarlos, lo importante es si me están llevando a un estado de paz, porque ahí es muy fácil identificarlo. Si esto a mí me tiene en paz, no importa. Sin embargo, a veces creemos que con, por ejemplo, la persona perfeccionista, con tener todo ordenado, todo en orden y cumplir al pie de la letra, con esas estructuras, eso le da paz, le da tranquilidad. ¿O de qué me estoy protegiendo al querer ser así? Correcto. ¿De qué quiero yo demostrar? Muchas veces también para ser aceptado, para no ser abandonado. Sí, La dependencia. ¿cuál es el miedo? La pregunta es, ¿cuál es el miedo? ¿Qué te da miedo? Uh-huh. Que hace que generes este comportamiento. Entonces es Sí. mucho de ver hacia adentro, ¿sí? Y hacer un trabajo Uh-huh. personal. Y sí, sí se llegan a sanar las heridas. Eh, ahorita te iba a decir algo y se me fue. Pero, Para mí, ya esta va, toxicidad, nada es más que antes se de me que se me olvida. vaya. Ah, Ok, bueno, dale. no, dale, dale. Esta toxicidad, que yo le llamo así en mis comportamientos, ¿cómo las identifiqué yo? Cuando me hacían sentir miedo, culpa o vergüenza. Cuando yo tengo miedo de expresar algo, hay toxicidad. Cuando yo siento culpa o cuando siento responsabilidad de hacer cosas por los demás, para que los demás no me abandonen, no me rechacen, no sean injustos conmigo o no se burlen de mí o cualquiera de los comportamientos que mencionamos. Cuando yo siento cualquiera de esas 3 emociones, miedo, culpa, responsabilidad hacia el otro, Uh-huh. es porque hay una toxicidad, es porque ahí hay un comportamiento que detrás de ese comportamiento hay un dolor emocional que trabajar, definitivamente, porque de lo contrario, si yo hago algo y eso me genera paz, si yo tomo una decisión o digo un sí o un no o un negociemos y me deja en paz, ahí estamos bien. Está bien. Esa para mí ha sido la herramienta más poderosa para identificar cuando estoy en un comportamiento que no me di cuenta de que me puse una máscara. Porque como le digo, podemos usar las 5, una en la mañana, otra en la tarde o al mismo tiempo, o sea, en la vida vamos experimentando todo eso. Lo importante aquí también es reconocer esa emoción para poder quitarnos esa máscara y ser más genuinos, más genuinas. Y bueno, y al final yo creo que es lograr el bienestar emocional, que para mí ha sido lo más importante. Correcto. Y ver estas máscaras, ¿verdad? Como una oportunidad de cambio. O sea, una oportunidad de hacerlo mejor, una oportunidad de sentirnos mejor con nosotros mismos. Lo que te iba a Exacto. comentar antes de que se me olvidara es que muchas personas piensan, ay, por culpa de mi mamá y mi papá, entonces yo tengo esta herida, Sí. yo me siento así. No, o sea, como siempre digo, somos víctimas de víctimas. ¿Cómo fue la historia de Sí. papá? ¿Cómo fue la historia de Uh-huh. mamá? Lo que ellos te enseñaron a ti fue lo único que ellos aprendieron, fue lo mejor que podían hacer con ese nivel de conciencia o ese conocimiento que tenía en ese momento, ¿verdad? Y eso fue lo que nos transmitieron. Sin embargo, aquí no hay culpables, porque si lo vemos desde una perspectiva de que todo esto está ahí para Uh-huh. aprender, para evolucionar, para trascender, Uh-huh. para cambiar, ¿verdad? Para ser mejores seres, ¿verdad? Mejores individuos, Y para otra, poder ajá, dar más y mejor de nosotros. Entonces, si esto no existe, si esto no está, eh, ¿cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a sí, evolucionar? ¿Verdad? Este, yo pongo el ejemplo de que aburrido sería que ya todos
tuviéramos perfecticos todos hiciéramos lo mismo, todo, o sea, no sé, fuera una Sí, cosa no. loca, ¿verdad? Entonces, claro, cada quien eh, tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Cada quien Si te das elige cuenta, qué quiere. como dice Eugenia, si te das cuenta que sientes una culpa, que tienes un miedo que te paraliza, que tienes un control, o sea, que quieres controlar y salvar a todo el mundo, ahí hay Ujú, un dolor emocional, ¿verdad? ujú, Sí, otro comportamiento es las personas que exageradamente se victimizan, ujú. ¿verdad? Que se victimizan por Sí. todo y son víctimas de todo el entorno, de todo lo que... Y lo curioso es que atraen muchas situaciones que refuerzan ese victimismo. Claro, Porque a claro, veces, Erika, vos has visto que a veces uno le dice, "Ay, no, no, ya, no se haga la víctima. O sea, ya, ya. Pero yo creo que es una frase que yo aprendí a no usar con nadie, porque ya ahora entiendo que la persona ni cuenta se da, que está sentada en esa silla de víctima y correcto. que su forma de llamar la atención o de pedir ayuda es expresándolo. También aprendí a que la mejor forma de ayudar a una persona que está en este comportamiento de victimismo es no reforzar ese victimismo, sino ayudarla a salir adelante de una forma muy sutil, porque si Erika viene y me cuenta una situación y yo, ay, sí, Erika, pobrecita usted, es reforzar ese victimismo. Pero si yo Correcto. le ayudo, y para eso son estos acompañamientos en bioneuroemoción, en el coaching sistémico, en programación neurolingüística, en las herramientas que nosotras usamos, es para poder acompañar a la persona desde un lugar más amoroso y donde yo puedo ver las cualidades que hay en ti, poder acompañarlos y levantarse esa silla y salir de ahí, quitarse esa máscara de dolor emocional. Ahora que vos decías lo de los padres, Erika, una de las herramientas que también a mí me ayudó mucho y por eso se las comparto, a empatizar con estas A situaciones empatizar. Ujú. y descubrir que la herida que yo tenía de abandono probablemente no, se da en el progenitor del sexo opuesto. Y mi Ujú. papá también la tiene. Y Ujú. quien se la genera a mi papá fue la mamá de él, porque esto es una cadenita, son Claro, eslabones que nosotros, si estamos aquí, si estamos viendo este video, si estamos compartiendo todo esto y las personas que nos están escuchando y los que van a escuchar posteriormente el live, es porque tenemos la responsabilidad de sanar esos eslabones. Porque yo entendí que si mi papá sintió abandono, él no me podía dar a mí nada diferente, porque no sabía correcto. cómo hacerlo. Y es desde la mirada sistémica que ayer lo conversábamos Erika y yo, cuando estábamos preparando el webinar que ya les vamos a hablar, hablábamos de esta mirada amorosa al sistema familiar, de no hacer juicio. Hoy, Erika, después de todo lo que conversábamos ayer, yo decía, ¿cómo hasta incluso cargamos emociones que no son mías? Hoy entendí que a veces cargo Sí, una emoción de tristeza que hoy me di cuenta que no es mía, pero que vengo muchos años cargándola y que esto me va a permitir ayudar a mi sistema familiar a no juzgarlo, a entender esa tristeza de dónde viene, quién cargaba esa tristeza e incluso a decir cómo pudo haber sufrido esta persona que hasta a mí llega esa tristeza, hasta esta generación. correcto. Entonces, la forma más amorosa es entender que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron, como decía Erika, pero que ellos también tenían estas heridas, también fueron niños y Correcto. niñas que vivieron situaciones. Y un ejercicio muy valioso, ¿verdad? Es pensar, visualizar cómo fue la vida de las personas que Ujú. están aquí, cómo fue la vida de tu papá y de tu mamá desde su infancia. Sí, Recorrer ese camino. Y si no la conocen, indaguen, averigüenla, para que puedan sí, empatizar con eso y puedan dejar de resentir, dejar de ese resentimiento con papá y con mamá. ¿Por qué? sí. Porque si hay algo que yo me he dado cuenta es que nuestros ancestros pagaron un precio, un costo muy alto, Ujú, aunque hoy todos tenemos esa, como dice Eugenia, tenemos emociones que sentimos que no son nuestras, son, ujú, pueden ser de nuestra mamá, de nuestros ancestros, de nuestro linaje femenino. Sin ujú. embargo,
a veces los culpamos, los criticamos, los juzgamos, los excluimos, los rechazamos. Sí. Y esto no es bueno para nuestras vidas ni para nuestra descendencia, ¿verdad? Ni las próximas generaciones. Es que Entonces, si no heredamos a ellos lo mismo. correcto, porque estas exclusiones van a salir, el sistema los quiere incluir, de alguna manera los va a incluir. Entonces, Sí. es mirar, ¿verdad? Sé y entiendo que hay historias muy dolorosas. Sin embargo, a veces cuando las personas vienen, hay clientas que tienen historias muy dolorosas, ¿verdad? De abusos, Ajá. violaciones que vienen de la propia familia, de buenas a primeras, ¿verdad? Decir, bueno, dar una mirada amorosa, no. Sin embargo, honrar a ese padre y esa madre y darles las gracias simplemente por la vida, porque qué regalo más grande puede superar a que esas personas te dieron la vida. ¿Qué puede superar? Sí, Nada. sí, nada. Definitivamente, Erika, y con esto, bueno, quiero decirle a las personas que están conectadas y a las que van a ver el live, primero, bueno, que compartan este live, no sabemos a quién podemos impactar con esta información, tal vez en este momento no sientas que necesitas esa ayuda o ese acompañamiento o esta información no es para ti, pero sí puedes compartir y ayudar a otras personas o puedes conocer a alguien que esté pasando por una situación y compartirle. Y otra cosa que si resonaste, si y reconociste alguno de estos comportamientos, pues te vamos a invitar a un webinar que vamos a hacer el jueves, este jueves de esta semana, de 6 a 8 de la noche por Zoom. Las personas que quieran participar, que quieran, es gratuito, que quieran estar con nosotros compartiendo más a fondo estas herramientas en esas 2 horas, pueden inscribirse en el perfil de Erika, en mi perfil, están los enlaces donde va directo a inscribirse a este webinar. Y si no, nos vemos el miércoles, que vamos a hacer otro en vivo a las 5 de la tarde en el Instagram de Erika. Entonces, Erika, ¿algo más que Correcto, agregar? Eugenia. Bueno, las invito, de verdad, es un webinar, va a ser un webinar fabuloso donde vamos a estar hablando acerca de ciertas razones que hoy en día te puede estar frenando y ahí vamos a tocar temas que corresponden a programación neurolingüística, coaching, bioneuroemoción. Son, a ver, en la vida cotidiana a veces nos damos cuenta que hacemos todo lo posiblemente correcto, ¿verdad? Creemos que lo Así, estamos haciendo muy bien y nos esforzamos, sin embargo hay ciertos frenos, ciertas cosas que te detienen y ahí hay muchos componentes, muchos factores que te pueden estar frenando a lograr lo que deseas en tu vida. Y de eso vamos a estar hablando en el webinar para que tú descubras qué es eso que te está frenando en ciertas áreas de tu vida. Entonces, es una invitación, de verdad te invitamos de manera amorosa, puedes compartir con más personas que incluso, aprecies, amigas. uh-huh. Uh-huh. Y antes de que se nos olvide, Erika, porque no lo hemos mencionado, incluso las personas que hoy o mañana se registren al webinar, van a tener una sesión de cortesía, ya sea por mí, por Erika, pero sí van a tener una sesión posterior al webinar, nos vamos a poner de acuerdo en el horario para que conozcan estas metodologías, para que las personas que no han experimentado lo que es una sesión de coaching ontológico o de programación o de bioneuroemoción, se animen, participen en el webinar y después de eso van a tener esa sesión a las personas que se inscriban entre hoy y mañana y con mucho más razón les pido que le den me gusta a los perfiles, que compartan información, que etiqueten a sus amigas, a las personas que ustedes crean que esto les puede servir. Pero sí van a tener una sesión de cortesía a los que se registren. Así es que aquí, terminando ahora el envío, ustedes van, se registran para participar del webinar, que es este jueves a las 6 de la tarde. Este enlace, los va a llevar directo a un grupo, a un canal en Telegram de Erika y mío, y ahí es donde compartiremos el enlace para el jueves, el enlace de Zoom. Correcto, así es que, correcto. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, a las personas que van a ver este en vivo, pues los invito a que sigan viendo porque todo este mes de octubre, Erika y yo vamos a estar compartiendo esta información, estos conocimientos para aprender,
para evolucionar todos, porque de alguna forma todos resonamos en la misma historia, todos tenemos las mismas heridas, a veces una, a veces otra, más o menos, pero al final todos estamos en este proceso de evolución. Entonces, agradecerles su compañía, sin ustedes esto no sería posible definitivamente. Gracias por escucharnos y Erika, gracias por compartir este proyecto conmigo. Gracias, Eugenia. Gracias a las personas que se conectaron. Ya saben que aquí tienen un espacio, ¿verdad? De aprendizaje, también de contención, un espacio amoroso. Y recuerden, el próximo miércoles vamos a hacer otro live. Ahorita no me sé el tema, no lo tenemos ahí anotado, pero lo vamos a anunciar por Instagram. Así que buenas noches y muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a todos y todas. No, buenas noches, de verdad. Muchísimas bendiciones para esta tarde-noche y nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Ya saben, a registrarse de una vez al webinar. Chao. Chao, buenas noches, que descansen. Buenas noches.